¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Quería contarles que el día de ayer, sábado, al igual que todos los días, revisé algunas informaciones, no sobre los medios de prensa convencionales que manipulan la verdad, sino sobre periodistas independientes luminosos y que nos brindan informaciones e investigaciones certeras y que no están del lado ni de las izquierdas ni de las derechas, y es lo que me gusta leer y de quienes me gusta nutrirme de información. Bueno, y algunas de esas informaciones las publiqué dentro de mi cuenta de Instagram, que fue la compra de campos argentinos devastados por Bill Gates, pero devastados climatológicamente por ellos mismos, que destruyeron con aviones antitormentas y determinadas artimañas esos campos y los disecaron absolutamente los humedales, las napas intraterrenas de agua y inutilizaron las cosechas. Quiere decirse que compraron esos campos a precio de paja con el fin de acelerar el proceso de determinados puntos de la Agenda Globalista 2030, que en uno de sus puntos literalmente dice que no tiene que haber consumo de carne ni de vegetales naturales, y si bien hace rato que vienen transgenizando las semillas y los huevos y los pollos y otras cosas, con esos campos van a producir carne sintetizada y vegetales sintetizados. Es decir, cumpliendo con uno de esos puntos de antemano, mucho antes o casi 7 años antes de que llegue el 2030. Pero están avanzando, la oscuridad está avanzando y no duerme. Veía también lo que estaba sucediendo en Francia, en donde centenares de miles de manifestantes están en contra de ese proyecto, de ese avance que lleva a cabo uno de los principales agentes Rothschilds, que es el presidente Macron, y la verdad que le incendiaron varias ciudades, entre ellas París y otras ciudades vecinas, y hay una protesta masiva. En Chile, en el puerto de San Antonio, también la ONU lo reconoció como el lugar más grande de donde sale la droga en containers hacia distintas partes del mundo, y aparentemente es el puerto más importante en distribuciones de drogas. Pero en medio de todo esto también se levantaron personas luminosas y se están clonando sus almas de una manera increíble, como pasó con, ya lo habíamos explicado, con el banquero Ronald Bernal, con Carlitos Scrubel, que fue miembro de la ONU y que fue presidente del Club de Roma. Y también se levantó el presidente Bukele, que cortó de cuajo el narcotráfico en ese pequeño país de El Salvador, y en el mismo tiempo que un intendente de Valparaíso en Chile cerró las escuelas y cerró las universidades porque había muerto un narcotraficante poderoso y había que darle paso a los narcotraficantes para acompañar ese funeral. Otro intendente de una comuna de Santiago dijo: basta de narcotráfico, basta de delincuencia, basta de pedofilia, esto se acabó. Parece que están apareciendo, que se van clonando esas almas. Y siempre el inconsciente colectivo, que está conectado de alguna manera con la divinidad y con las leyes naturales, hace que aparezcan seres similares. Cuando apareció Shakespeare, apareció Cervantes; cuando apareció Tesla, apareció Edison; apareció Bose, otro genio de la tecnología hindú, que también tuvo que ver con la creación de la radio. Y como que se multiplican, ¿no? Entonces, después de esto, después de haber leído todo esto, fui a festejar el cumpleaños de mi madre con mis hijas y pasamos un momento maravilloso, lindo. Nos fuimos luego con mi hija menor a la iglesia donde ella asiste, donde es miembro y donde es ministro de esa iglesia. Y sin hablar de religiones, porque no me interesan las religiones, me interesa sí la luz, me interesa todo lo que venga de Dios. En ese momento de oración también sentí de que tenemos que empezar a orar para que aparezcan más seres luminosos y se multipliquen y empiecen a hacer descender a la oscuridad. Que la lucha empieza a equipararse por un lado, pero hay que vencerla porque somos parte de algo totalmente
somos actores de toda esta historia, de toda esta película que estamos viviendo. Y se ha acentuado en gran manera la guerra entre la luz y la oscuridad. Y nuestra obligación humana es luchar por ello. Empezar a conectar en oración. Y anoche le escribía esto a una persona muy querida que está un poquito alejada de todo esto. Y le decía, estamos viviendo el apocalipsis y por nosotros mismos, por nuestros hijos, tenemos que retomar este contacto porque la luz tiene que empezar a brillar. Tenemos que hacer todo lo posible por cambiar toda esta realidad. El presidente Bukele, lo vemos cómo está siendo criticado, pero el tipo cortó con el narcotráfico y cortó con la delincuencia, que es lo principal. No, pero los derechos humanos de las personas que son asesinadas y que están en las calles drogándose, los jóvenes tirados, sin saber qué hacer, y donde avanza la pedofilia de una manera increíble, lo vemos todos los días en las noticias. Ya había colgado una vez lo que había pasado con Jorge Corsi hace unos años atrás, que fue el creador de la carrera de violencia de género y la carrera de lo que tiene que ver con la dignidad de la mujer, y que estoy absolutamente de acuerdo con que la mujer es un ser absolutamente digno y tiene que serlo, pero él lo veía de otro lado y ejecutaba las órdenes de otro lado y separaba a las familias, pero el tipo manejaba una red internacional de pedofilia. Y cuando se lo descubrió y fue preso nada más que 3 años por sus contactos políticos, sus contactos judiciales, lo que dijo que era sexo entre amiguitos, y pretenden hasta naturalizarlo, a decirles que es algo natural, cuando no es algo natural, cuando es una aberración, cuando es algo absolutamente oscuro y nefasto. Están atacando todas las conexiones neuronales de los niños, que a los 14 o 15 años hay una técnica que se conoce como poda, en donde esas conexiones que los ayudan a aprender varios idiomas, a tocar varios instrumentos y a ser gente poderosa, les podan esas áreas del cerebro, les meten otras cosas, les meten música que altera sus constructos intelectuales, su arquitectura intelectual. Y cuando el efecto natural empieza nuevamente a querer reconectar, le meten todas estas ideologías estupidizantes para mantenerlos controlados. Y esto tenemos que decirlo, tenemos que actuar en consecuencia, y cada vez más y más personas y cada vez más y más políticos. Por eso es bueno orar para que aparezcan gente que clone esas almas luminosas y se vuelva contra esta oscuridad. Siempre en toda la historia de la humanidad se repitieron las cosas, se replicaron las almas, y por ejemplo hay una historia en el gobierno de los Estados Unidos de hace 200 años hasta 1963. Lincoln tuvo un secretario que se llamaba Kennedy de apellido, y cuando él descubre que dentro de la Reserva Federal y la moneda misma de los Estados Unidos estaba siendo fabricada por 12 familias no norteamericanas, y que a su vez, claro, ellos les prestan literalmente el dinero al gobierno, pero el gobierno le tenía que pagar intereses usureros y a su vez impuestos, descubrieron de que se estaban endeudando a través de esto, o por este motivo. Y Lincoln lo denunció. Y Kennedy, su secretario, le dijo que no fuera a ese teatro porque él intuía de que lo iban a matar por la denuncia que acababa de hacer. La cuestión es que Lincoln fue igual al teatro y lo mataron. En 1963, Kennedy denunció exactamente lo mismo, que la Reserva Federal de los Estados Unidos estaba en manos de una sociedad secreta que también fabricaba esa moneda, y que la economía era muy rara porque no era una economía que dependía de la naturaleza, sino que dependía de la usura de esas 12 familias. La cuestión que su secretario Lincoln le dijo a Kennedy: no vayas hasta Dallas, porque te van a matar. La cuestión que, bueno, como sabemos, Kennedy no le hizo caso, fue hasta Dallas y lo asesinaron. También había denunciado todo lo que hacían las sociedades secretas, esclavizando a los hombres, a las mujeres y a los niños. La luz
tiene que avanzar porque la oscuridad no descansa y se ha acentuado de una manera increíble la guerra. Si usted tiene determinada percepción de las cosas, se tiene que dar cuenta. Están naturalizando lo que no es natural y se lo están tratando de meter dentro de su alma, dentro de su mente. Por eso es tiempo de oración, por eso es tiempo de volver a conectar, a religar con el cielo, para que la oscuridad no siga avanzando, para que no aceptemos las cosas que no están bien como que estuvieran bien y como que fueran normales. No deje que atrapen su alma. Oremos para que aparezcan muchos y muchos seres de luz. Me entusiasmó la aparición de Giorgia Meloni en Italia, cuando se manifestó en contra de la ley de género, en contra de la pedofilia, en contra de las drogas, en contra del aborto, en contra del suicidio asistido, en contra de todas estas leyes que están sacando desde el Club de Bilderberg, desde el Foro Económico de Davos, tratando de oprimir a la humanidad y de descender a la humanidad, atacando a los niños, atacando a los adolescentes. La guerra es por las almas y por las mentes. Esto le decía ayer a esta persona en un mensaje que le envié, y es lo que considero que tenemos como arma. El rifle espiritual, el escudo espiritual de la oración, que siempre y siempre vamos a ser escuchados. Y toda la historia de la humanidad, como dije en un comienzo, con ese clon de almas que son idénticas y están llevando luz a todo el mundo, como fue la era del Renacimiento, es necesario que tenemos que hacer este tipo de cosas, volvernos espirituales, volvernos íntegros y pelear contra todas las situaciones oscuras. Hasta luego.